El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que nos recuerda que cuidar también es una forma de justicia, futuro y amor. Les cuento sobre ella. Es especialista en envejecimiento y cuidados, fundadora de grupo Vida a los Años, al que pertenecen Hericare, Silver Club, Vintage People, Gerontológica y el futuro del cuidado. Pionera en México con un modelo de atención para personas mayores. Visionaria en temas de longevidad, envejecimiento y cuidados con abordaje interdisciplinarios y globales. Reconocida en 2022 por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la década del envejecimiento saludable como una de las 50 personas líderes en el mundo aportando a la cultura del envejecimiento saludable. Es licenciada en Ciencias de la Familia con maestría en Psicoterapia, Psicoanalítica y especializaciones en Políticas del Cuidado con perspectiva de género, Psicogerontología, Neuropsicología y Psicodiagnóstico. Su enfoque se nutre de su experiencia con diversos modelos de atención y su formación alrededor del mundo en países como Alemania, España, Estados Unidos, Holanda, Austria, Suecia, Argentina y China. En 2010 funda Hericare, una empresa social que brinda cuidados y acompañamiento para personas mayores y sus familias con su propio modelo de atención Vida a los Años. Un año más tarde surge Vintage People, un coro de personas mayores que confronta el edadismo e invita a la convivencia intergeneracional. En 2013 crea Silver Club, una comunidad de bienestar dedicada a promover el envejecimiento saludable, en tanto que en 2019 lanza Gerontológica, una consultora con perspectiva de longevidad, y para el 2020 crea El Futuro del Cuidado AC, que se formaliza como asociación civil en 2023. Dicha organización está dedicada a posicionar los cuidados de largo plazo en la agenda pública y privada, así como en acompañar la creación de sistemas de cuidados en México. Además, es conferencista, consultora y consejera de organismos públicos y privados. Asimismo, ha recibido reconocimientos, entre los que destacan Momentum Project, Promesa Forbes y el premio Roberto Segovia Kane. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Bárbara Diego a Efecto Inspiración. Bárbara, qué gusto, qué honor, qué emoción tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Para mí es un honor estar aquí platicando con tu público y que me des oportunidad de compartir lo que hago. No, hombre, y el honor es todo mío, Bárbara, porque eres una mujer que ha dedicado su vida entera a una causa que es poco vista. Y eres una mujer con una trayectoria increíble y seguramente con una historia muy hermosa y muy rica que hay que contar y hay que visibilizar. Entonces, el día de hoy quiero dedicarme a eso, a platicar sobre ti, a hablar sobre toda esta historia que está detrás de todos los reconocimientos, de todos los logros, de todo este acompañamiento y de cómo has logrado mover la aguja en temas de envejecimiento, no solamente en México, sino yo diría que a nivel mundial. Pero bueno, ya la gente conocerá más. Empecemos por el principio. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron sus primeros años de vida, que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que viene después. Háblame de Bárbara. Bueno, soy una mujer de 46 años. Primero te hablo un poquito del presente. Jóvenes estamos. Soy esposa, soy mamá. Y nací en una familia, soy la mayor de 4 hermanas.
viven todavía mi mamá, mi papá. Me tocó, pues, una infancia, la verdad es que muy tranquila, muy, muy linda, llena de mucho amor, con algunos retos como en todos, pero tal vez lo que sería interesante platicarles, que está muy relacionado con lo que hago yo hoy en día, es que me tocó desde muy chica vivir a un lado de casa de mi abuela materna, Okay. mi abuela María, y mi abuela tuvo una demencia, que duró muchos años, un deterioro cognitivo, que en ese entonces cuando empezaba pues no sabíamos qué era, y en aquellos entonces los diagnósticos no son lo que son hoy, pero me tocó ver toda esta situación familiar de, pues eran mi mamá, 5 hermanas y un hermano, y qué es lo que tendrá, y el diagnóstico, y luego cuando ya empieza a instalarse francamente la demencia, pues todo el tema del cuidado, ¿no? ¿Qué edad tú ahí? Yo tenía, cuando empecé a vivir al lado de su casa, tenía 9 años, Okay. Ya tenía un deterioro cognitivo, y de ahí hacia adelante mi abuela falleció hasta que, híjole, nació mi hijo. O sea, lo que pasa es que fue una demencia de más de 20 años. Okay. Como en muchas familias sucede. Entonces fueron muchos años de ir viendo cómo se desarrollaba todo lo que pasaba en la familia, todas las broncas para ver quién cuida, y había esta hija dentro de la familia soltera, una de mis tías, que toma el rol de cuidadora, y que pasa esto que pasa en muchas familias del síndrome del cuidador quemado, y ella muere. Bueno, en un contexto de mucho estrés, un poco el tema del cuidado la saturó entre un cáncer y demás. Entonces, bueno, en ese contexto vivo de los 9 años hasta los 20 y tantos que me caso, y viendo muy de cerquita todas estas situaciones. Y a la par me toca ver que mi papá, de alguna manera se convirtió en cuidador, porque él tuvo 3 tíos, 2 tías, un tío que eran solteros, no tenían hijos, y él fue tomando un poco el rol del hijo, y me tocó ver un hombre que cuidó, y que incluso aprendió a hacer procedimientos de enfermería Wow. especializados para apoyarles, porque en ese momento pues no había hijos, y él iba todos los días a su casa y ver qué necesitaban, y conforme fueron avanzando en edad necesitaron cuidados, y él estuvo ahí. Entonces, no sé, son situaciones que creo que me Claro. sensibilizaron. Claro. Desde muy chica me empecé a acercar también a residencias geriátricas por diferentes motivos, y nada, creo que ahí te platico unas experiencias que me fueron acercando al tema. Fíjate, y me encanta lo que dices, y me encanta que inicias hablando del presente y de tu edad actual. Y dices, tengo 46 años, y te digo, somos jóvenes, porque creo firmemente que el número, pues es solo eso, ¿no? Y que la juventud y que cómo nos sintamos está en la cabeza, y creo que es parte de lo que tú haces, ¿no? De poder realmente cambiar estos estereotipos y estos paradigmas. Ahorita fuera del aire hablábamos de decir el abuelito, el viejito, el que ya tiene cierta edad, pues son cosas que nos van alejando de este mundo ideal, o de este mundo que debería ser el mundo del envejecimiento. Y hablando precisamente de esta historia de la que hoy me cuentas y me compartes, estas experiencias que tú empezaste a vivir desde muy niña empezaron pues a mover un poquito tu corazón, y a visibilizar en tu caso el tema del envejecimiento, ¿no? A ver una realidad que muchas veces como niños no la tenemos cerca, pero tú sí, y no solamente la tuviste cerca, sino que en algún punto de tu vida, que es lo que quiero que me digas, decidiste que esto no iba a ser solamente una experiencia aislada, que esto no iba a ser el ver el envejecimiento de alguien, pues una etapa de la vida en las personas, sino que se iba a convertir en tu bandera. ¿En qué momento, Bárbara, pasas de ser esta niña de 9, 10 años, luego más grande, que empieza a ver primero a su abuela, después a su papá, ser este cuidador, para decir, me quiero dedicar a esto? Yeah. Pues mira, creo que lo tengo por ahí claro, pero te digo, el tema como que me llamaba la atención. Siempre estuve mucho en temas sociales, ¿no? Desde primero que sí, los grupos estos de jóvenes de la iglesia y misiones, desde cosas de ese tipo. ¿Alguien te lo inculcó o tú lo traías? Creo que lo traía. Innato. Lo traía innato, porque, por ejemplo, mis hermanas se enfocaban en otros aspectos. Pero bueno, yo siempre
traje eso. Entonces, cuando tenía que elegir carrera, Ujú. yo decidí estudiar ciencias de la familia, que Sí. pues de alguna manera pues es una carrera de humanidades, interdisciplinaria, traía como un poco ese interés, pero no sabía que me iba a dedicar al tema de envejecimiento. Ujú. Estudio la carrera, iba a terminar y decido empezar inmediatamente terminando la maestría. Ok. Estudié una maestría en psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia para adultos, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí, empezando, tenía muy poquito de haber empezado, cuando de repente hice un clic de ver, ¿por qué no hay temas de psicología y personas mayores? Te estoy hablando del 2001, Ujú, ujú. 2002, y pues empiezo como a buscar, me empezó a llamar la atención, compré por ahí un libro, tengo ahí mi primer libro que compré sobre el tema, lo tengo muy bien guardado, Ujú. y pues empiezas a buscar, ¿no?, en internet qué existe, y descubrí que existía una disciplina que se llamaba psicogerontología. Ok. Muy rimbombante el nombre, si todavía ahorita es como desconocido, imagínate hace 20 y tantos años. Y descubrí que había un programa en Argentina y que como extranjera podía ir y venir 3 veces por año. Para no hacer el cuento largo, decido estar con mi maestría aquí y hacer mi especialidad en Argentina al mismo tiempo. O sea, tú te graduaste Yo me y... gradué, entré a mi Ok, maestría ajá. y mientras hacía mi maestría empecé una especialidad Ok. sobre la maestría. Ok. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar. Ujú. Y tuve la oportunidad y en ese momento podía, no tenía hijos, estaba recién casada, me casé muy joven y me voy. Y me acuerdo haberme sentado por primera vez en esa aula en la Universidad Maimónides con Graciela Zarevsky, que ahorita es una autoridad en América Latina en el tema, y en ese entonces ella estaba haciendo su doctorado, pero pues ya también pasaron más de 20 Ujú. años. Me siento en esa aula y le empiezo a escuchar hablar y hubo algo dentro de mí que me dijo, esto es lo mío. O sea, yo no, ahí como que se terminó de consolidar la vocación y pasó a ser de algo, a lo mejor personal, a algo ya de una decisión profesional. Dije, yo a esto me voy a dedicar mi vida. Wow. Y ahí te estoy hablando que estaba en el 2003 cuando empecé a estudiar con Graciela. Y bueno, ahí fue la decisión. Después me seguí especializando y fui estudiando una cosa y otra cosa y fui reforzando el tema, pero ahí creo que ese fue el gran momento. Claro que en ese momento pues lo empecé a incorporar en mi práctica de psicoterapia, el tema de personas mayores, luego neuropsicología, me empecé a enfocar en demencias, en atender familias, fui evolucionando y luego ya, bueno, pasó ahí del 2003 al 2010 que yo fundé el primer ya proyecto en forma que es Geriker sobre envejecimiento y cuidados. Fíjate, Bárbara, qué interesante todo lo que nos dices, porque empiezas primero con esta historia personal y con esta vivencia de tu casa, y luego te vas a esta parte donde te llega clara la señal, déjame decirlo así, donde puedes conectar de alguna manera tus vivencias con lo que habías aprendido y con esto que movió tu corazón. Que a mí me encanta cuando eso sucede, porque yo soy una convencida que la vida nos habla todos los días mediante señales para ayudarnos a encontrar cuál es ese propósito de vida. Y contigo lo veo muy claro, ¿no? Desde una niña expuesta a estos temas para poder llegar a esta joven que ya estaba como muy consciente de que su vida eran las humanidades, pero llega esta maestra y esta señal donde te dicen, es por aquí. Tú me dices, ya estaba yo casada, me casé muy joven. ¿Qué rol jugó en esa decisión tu familia, Bárbara? Porque muchas veces está muy estereotipado el a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Y el que de repente digas, me voy a dedicar a un tema tan poco, pues ahora sí que abordado. ¿Qué feedback, qué retroalimentación, qué resistencia, si es que hubo, tuviste de la gente que estaba a tu alrededor? Fíjate que no hubo, Ok. bueno, a ver, mi familia de origen, yo ya estaba casada Ajá, cuando ajá. decidí irme a estudiar a Sí. Argentina, tenía 1 año de casada, Ujú. yo me casé en el 2002, esto fue 2003. La verdad es que mi familia siempre fui muy libre para elegir qué estudiar, porque de hecho hasta la carrera que elegí no era como Claro. una opción Sí, muy sí, sí. popular, Ujú. pero tuve toda la libertad y sí creo que en este caso ya mi pareja, mi esposo Sergio, jugó un rol importante porque a la hora de decidirme hacer una especialidad en este tema y hacerla fuera, todo el apoyo que recibí de él, siempre incondicional, no hubiera hecho ni la mitad si no hubiera estado él ahí. Qué padre Entonces, que lo sí. dices y qué importante, y me gusta sacar este tema y ponerlo sobre la mesa, porque en estas decisiones de vida
muchas veces o la familia empuja o la familia Totalmente, detiene. totalmente. Yo lo sentí siempre como un trampolín, sí. Tanto así que hasta se te llenan los ojos de lágrimas porque cuando tenemos alrededor a la gente correcta. Totalmente. Es toda la diferencia, ¿no? Siempre he escuchado muchas veces y lo entendí con el tiempo que es demasiado importante con quién eliges pasar la vida. A quién eliges tener a tu lado para poder cumplir esos sueños, esas metas o que a lo mejor al principio ni sabes que las tienes, ¿no? Pero esa base firme para mí fue muy importante. Y sumamente importante y sumamente interesante lo que dices porque te llevó a hacer toda esta plataforma, Bárbara, increíble, primero que nada, de visibilizar a las personas mayores, a los adultos mayores, de entender que también merecen que los veamos como lo que son, como seres humanos, que tienen valor, que tienen dignidad, y empezaste a hacer todo un movimiento que ha revolucionado muchísimas cosas, ¿no? Ahorita lo platicábamos fuera del aire, que eso también me encanta. Me dices, empieza mi proyecto a la par de que empieza tu maternidad. O sea, cuando tu hijo tenía 10 meses, empiezas con Hericare. Y eso me habla de una mujer que tiene un compromiso enorme para la causa, pero que también sigue adelante con sus sueños de ser mamá, con combinar como estas dos partes que a veces pues nos hacen creer que no se pueden, ¿no? Y tú eres una mujer que demuestra que es posible. Llévame de la mano por cómo inicia todo esto, por esos retos que se fueron presentando, por esos apoyos que hicieron la diferencia y por la realidad que hoy vives, que si no hubiera sido por esas decisiones valientes, importantes que tomaste en un inicio, no serían hoy una realidad. Bueno, fíjate que como que cuando uno voltea para atrás es muy fácil a veces como conectar los puntos, pero claro, cuando lo estás viviendo no creas que yo hice a lo mejor en ciertos momentos mucha planeación, o que fui muy valiente o que fui muy visionaria. En algunas cosas sí, en otras no. La verdad es que lo que sí es que tenía una vocación muy profunda. O sea, el tema para mí del cuidado y el envejecimiento tiene una raíz muy profunda y entonces como que fácilmente fui encontrando oportunidades. Creo que lo veo así. Entonces, fíjate, ¿por qué he decidido dar el paso de hacer Hericare? A ver, yo había acabado mi maestría y mi especialidad y varios estudios, no sé, para el 2006 tal vez. Yo tenía mi consultorio, veía familias, veía personas con demencias y estimulación cognitiva, pero viajaba muchísimo porque yo hice todos los cursos, todos los congresos, todos los países, muchísimas experiencias en el extranjero. Y a mí me gustaba mucho esa libertad. Entonces, para mí el montar un proyecto como el que después monté, que es Hericare, implicaba un poco amarrarse, ¿no? Y entonces, pues a mí me gustaba esa libertad. Pasa que en 2009 a finales nace mi hijo y en 2010 fallece mi abuela, esta abuela María que les platicaba, en mayo. Y esos dos eventos para mí fueron el turning point para aventarme a hacer Hericare. ¿Por qué? Uno, ya había nacido mi hijo y yo sabía que ese ritmo que yo llevaba de estar viajando tanto ya no iba a ser así. Entonces como que de alguna manera me aterrizó. No me amarró, me aterrizó. Me encanta. Me ancló y dije, entonces como que me dio eso que necesitaba yo para comprometerme con algo que me hiciera estar más tiempo seguido, ¿no? Y por otro lado fallece mi abuela y eso como me movió a mí mucho es que hay que hacer, mi primera intuición fue hay que hacer algo para cuidar de una manera más digna. Me acuerdo que me senté en la mesa con, en ese entonces, una compañera de consultorio, una muy buena amiga, Anita, y yo le decía, es que hay que hacer algo. Y ese algo ya tiene 15 años hoy, va para 16, pero así nació, sin mucha planeación, sin Exceles en la mesa y una planeación estratégica. La realidad es que no. Aparte, pues yo he estudiado puras humanidades. Yo de números y de planeaciones no, la verdad no sabía. Entonces, bueno, esos dos eventos vitales creo que me hacen en el 2010, en septiembre,
Fue ese día que ni siquiera el día lo tengo claro porque ni siquiera sabía dónde iba. En mi mesa de la cocina hay que hacer algo y hay que empezar. Y así empezamos en septiembre del 2010 con un tema de vamos a cuidar personas mayores de una manera más digna. Okay. Esa era la intuición. Entonces yo le entré al tema de envejecimiento por cuidados y después fui ampliando y entendiendo que la longevidad y los años son mucho más que cuidados. Claro que el cuidado es un gran reto que la longevidad nos trae, pero hay muchas otras cosas y por eso fui desarrollando como muy orgánicamente otros proyectos. Fíjate, pero qué importante lo que dices. Dices, no sabía nada de números, no tenía planeación, no había el Excel, pero había una convicción fuerte. Eso sí. Y esa parte a veces se nos olvida, a veces creemos o nos hacen creer esta velocidad con la que llevamos la vida, que todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar organizado, todo tiene que sumar, cuadrar, para poder aventarnos a hacer un proyecto que puede impactar y que puede cambiar vidas, o cualquier proyecto en general, ¿no? A lo que cada quien se quiera dedicar. Y en tu caso, tú lo que tenías era convicción y corazón. ¿Cómo crees tú que eso ha hecho la diferencia? Obviamente después ibas a necesitar números y planeaciones y demás, pero ¿cómo eso hace la diferencia para poder decir sí a una misión de vida? Pues hace toda la diferencia porque la verdad es que para mí, más que verlo, que después tuve que hacer que fuera un negocio, Claro. ¿verdad? Pero más que verlo como eso era como un llamado muy profundo, o sea, no sé ni siquiera cómo explicártelo, pero algo que necesitaba hacer, que mi alma, mi corazón me lo pedía y eso es lo que me ha podido ayudar a trascender muchísimos retos y una dosis de ingenuidad gigante también, porque pues yo empecé con tema de cuidados y en específico con cuidados en domicilio para personas mayores. Okay. O sea, enfermería. Enfermería, Okay. con eso empezamos en Gericare, Ajá. que es complejísimo, que tiene unos retos y unos riesgos muy grandes en un mercado que en México actualmente no está bien regulado, pero yo en ese entonces no sabía nada de eso. Entonces digo que también, no sé, la edad y la ingenuidad jugó también un rol de yo sentir que yo podía con eso y más. Que ahorita con todo lo que sé, no me hubiera aventado. Qué bueno que claro no sabías. Que no me hubiera aventado. Qué bueno que no sabías. Entonces, pues sí, ese ímpetu y esa edad y esa ingenuidad y esas ganas me empujaron. Claro, después muy ordenadamente fui estudiando lo que necesitaba estudiar para que, digo, ahí ya no está en mi semblanza, pero hubo un momento en el que me puse a estudiar negocios, estudié muchos años en dirección de empresas, y le di un par de años estudiando para redondear mi perfil y poder hacer que fuera sustentable y viable el proyecto. Cuando me di cuenta que tenía algo interesante entre manos, que podía crecer, que podía impactar más personas, que podía ser una forma de vida viable económicamente, bueno, dije, tengo que aprender. Y a eso le llamamos emprendimiento social, ¿no? Lo que tú tienes es un emprendimiento social donde es algo autosustentable, pero atiende a una causa muy particular y muy necesaria. Sí, pero fíjate, te cuento algo de eso. Yo en ese momento, a ver, incluso la palabra emprendimiento no estaba tan de moda y emprendimiento social menos. Entonces yo no le tenía un nombre. Sí, después con el tiempo, descubrí y hasta recibí un reconocimiento de emprendimiento social, pero como, ok, lo que estoy haciendo es un emprendimiento social. ¿No? O sea, como que mucho lo he ido descubriendo así, viendo hacia atrás. Fíjate, y eso está bien padre, Bárbara, porque tú ahorita lo dijiste. O sea, muchas veces cuando tenemos demasiado conocimiento de las cosas, nos da miedo, ¿no? Sí. Tú lo dijiste claramente, dijiste la ingenuidad. Yo diría tu llamado y tu corazón. Es cuando el propósito está, hagamos lo que hagamos, no se va a ir y lo tenemos que cumplir, ¿no? Y en tu caso lo has hecho y te ha llevado a descubrir muchas cosas. Dijiste, pude aprender y descubrir y ver muchos retos. ¿Qué te ha enseñado este camino de acompañar? ¿Qué te ha enseñado este camino de, vamos a decirlo así también, de estar cerca del dolor? Porque es una realidad que en muchos casos, cuando llegas a ser adulto mayor, pues existe soledad, muchas veces existe abandono, existe desconocimiento y existe dolor.
¿qué te ha enseñado a ti, sobre lo que haces, sobre el mundo, de lo que debemos cambiar, hacer y cómo te has sostenido tú emocionalmente? Fíjate que más que dolor, porque la verdad es que no vivo, y vaya que tenemos pérdidas Ujú, ujú. frecuentemente en la organización, pues porque atendemos personas que están a veces Claro, en el final de su vida, claro. Ujú. pero no lo he vivido con dolor Ok, la mayoría de las veces. ok. Lo que, lo, lo que sí he aprendido mucho es saber cómo a incorporar algo que yo le llamo una perspectiva de finitud. O Ok. sea, el tener como siempre bien consciente que estamos de pasada. Mm. Eso sí, porque estamos de pasada. Y entonces yo pienso frecuentemente en la muerte, en las partidas, en la finitud, pero no con tristeza ni con dolor, sino como algo que me permite estar más viva, tomar decisiones con más perspectiva. Es bien diferente tú cómo tomas una decisión y a lo mejor ahí posiciónate desde el lado ya de los negocios, una decisión de negocio, una decisión dentro de una organización, cuando tú sabes que estás de pasada y Ujú. que te vas a ir y qué es lo que te puedes llevar y qué es lo que no, porque lo ves todo el tiempo. Entonces Qué padre. eso sí, creo que me ha Wow. hecho una persona más viva, más consciente. Wow. Y sí, y la verdad es que de verdad que veo la muerte como una parte muy natural del ciclo, muy... Tenemos una práctica en la organización que la incorporamos no hace mucho tiempo. Todos los viernes tenemos una junta, todo el equipo de staff. Y lo primero que hacemos esos viernes es, si hubo alguien que falleció, algún socio, algún cliente durante la semana, se le dedica un minuto de silencio, se habla de la persona, se dicen 2, 3 cosas de qué le gustaba, quién era. Y eso nos permite eso, estar bien conscientes. Y a veces toca que fue una semana y que tenemos que despedir 3 personas. Imagínate, si estuviéramos en el dolor todo el tiempo, no funcionamos. Estoy de Entonces, acuerdo. es como es parte de la vida. Es un cliché, yo sé que es un lugar común de, es lo único que tenemos seguro en la vida, Pero es pero real. es real. Es lo único seguro que tenemos en la vida, es que nos vamos. Pero fíjate qué padre cuando cambias la narrativa, ¿no? O sea, tú ahorita lo estás diciendo de una manera increíble. Estás hablando de que al saber que somos finitos, a veces nos creemos infinitos, pero saber que somos finitos, podemos vivir con mayor intensidad. Y esa parte de cambiar esa narrativa te lleva a lo que dices. No lo veo con dolor, sino lo veo con estas ganas de hacer más cosas. En ese entender que somos finitos, Bárbara, y en ese entender que tu trabajo, tu emprendimiento, te lleva a tocar muchas vidas, si me pudieras compartir a lo mejor alguna experiencia que hayas vivido dentro de estos años que te haya marcado profundamente y que te haya hecho ver o saber que esto vale la pena, ¿cuál sería? Ay, es que hay muchas. Y me acuerdo de pequeños momentos, Ujú, fíjate, más que ujú. de una cosa muy Ok. grande. Y me ha pasado así varias veces, y a veces hasta he tomado una foto o he grabado un momentito porque quiero recordarlo siempre. Estar en mi escritorio muy agobiada por algún tema, y mi oficina tiene una puerta de vidrio y está en la entrada de Ujú. Jerica, entonces Sí. cuando tengo la cortina abierta, pues cualquiera puede entrar y ver. Y de repente alguna señora, y me acuerdo ahorita de doña Betty en particular, que hoy tiene 100 años, pero Ay, wow. tocarme la puerta y entrar así con mucha confianza. Y es que hoy te vengo a decir que, y no sé, un discurso de me han ayudado y esto ha cambiado Ah, mi vida y qué bueno que estás haciendo esto. Es un pequeño momento. Ay, bueno, eso son esos momentos donde digo, ya valió la pena. O sea, tocamos una vida, le dimos vida a los años de una persona realmente. Y como esos pequeños momentitos son los que valen la pena. Hay una señora que va un par de días a la semana a Club de Día y dentro de Jericare. No recuerdo cuántos años tiene, es bastante mayor, pero cada vez que me ve pasar, me agarra. Y siempre ella tiene un deterioro cognitivo y su discurso, te quiero mucho y te quiero dar la bendición. Y empieza ahí. Ese momentito para mí hace la diferencia. Sí, son cosas pequeñas, no tienen que ser grandes cosas. Y la otra que a mí,
y no tiene que ver con las personas mayores que me llena, pero mucho, es el equipo de trabajo con el que estoy y sembrar en ellas y en ellos semillitas de lo que un día va a poder florecer. Porque la verdad que cambiar la cultura del envejecimiento, apostarle a lo que le estamos apostando, es un cambio que va a tardar generaciones. Yo estoy conscientísima de que lo que yo estoy haciendo es plantar semillitas. Nada más. Y que eso va a florecer muchos años después y a lo mejor va a florecer en alguien que está ahorita colaborando conmigo, que más adelante va a lograr que ese árbol gigante crezca. Entonces, trabajar con mi equipo y ver crecer personas, eso me llena. No, qué padre lo que dices, porque sembrar semillas es importantísimo. Muchas veces queremos, otra vez, en este mundo rápido de satisfacción inmediata, que ya, mañana, el fruto, qué padre pensar en largo plazo y qué padre pensar en que puedas hacer un cambio de cultura que a lo mejor no lo vas a ver tú, pero que las generaciones que vienen atrás van a poderse beneficiar de eso, ¿no? Me encanta y te digo, me quedó muy claro ahorita que estábamos fuera del aire cuando hablaste de tu hijo, de cómo tu proyecto, pues, profesional ha crecido a la mano con él, de la mano con él, ¿no? Y cómo cuando tú tienes la capacidad de contagiar a quien tienes alrededor, pues eso es cambiar el mundo, Bárbara, porque a veces pensamos que el mundo no se puede cambiar, a veces pensamos que es muy utópico, pero cuando cambias persona a persona a persona es cuando realmente se hacen los grandes cambios, ¿no? Y yo siempre he dicho que las historias que han cambiado la humanidad siempre han iniciado con una historia personal, ¿no? Sí. O sea, los grandes cambios y los grandes acontecimientos, transformaciones, han iniciado con una historia personal de algo que les incomodaba a alguien, de algo que no le gustaba a alguien, que le dolía, que le emocionaba. Y hoy tú, el sembrar esas semillas es para precisamente poder generar estos cambios importantísimos. Y ha sido tan importante las semillas que has tú sembrado, Bárbara, que has recibido múltiples reconocimientos. Pero recibir un reconocimiento de la ONU, ahí sí son palabras mayores. Ya estamos hablando de un nivel pues muy impresionante, no por el premio en sí, sino por lo que hay atrás, porque hay gente que está volteando a ver tu trabajo, gente que mueve la aguja y gente que puede hacer diferencia porque está cerca de grupos de poder, porque, en fin. ¿Qué ha significado para ti estar ahí? ¿Qué ha significado para ti estos reconocimientos? ¿Qué ha significado para ti, pues, esto que debe ser muy bonito, pero que a la vez trae responsabilidades gigantescas? Sí. Fíjate que cada reconocimiento, algunos más pequeños, otros más significativos, han jugado un rol importante en su momento y en su momento fueron muy importantes. Hay reconocimientos a los que ahorita no volvería a aspirar y para mí ya no representan y otros que no tengo, que a lo mejor me gustaría tener, pero cada uno en su momento nos ha dado o me ha dado algo, ¿no? En particular este último de 2022 de ONU ha sido muy especial para mí por varias cosas, pero una también porque llegó en un momento en el que para mí significó saber que iba por el camino correcto. Porque, a ver, nosotros estamos aquí perdidos en San Pedro, en una comunidad chiquitita, atendiendo una cantidad de personas grande, chica, pues es relativo, pero pues bueno, yo diría chica. Pero lo que vieron en ese reconocimiento es como el modelo que estamos trabajando, la innovación y lo que estamos viendo futuro, ¿no? O sea, ese modelo vida a los años que involucra varios proyectos, que es un modelo que está a la base de diferentes modelos de atención a la vez distintos, para mí fue único. Y otra cosa muy importante es que me permitió abrirme puertas en lugares donde yo quería llegar para hacer alguna alianza. Y eso para mí ha sido lo más importante. Además del honor de, bueno, en México estar junto al doctor Luis Miguel Gutiérrez, que fue el otro mexicano que lo recibió, que bueno, para mí es un maestro fundador del Instituto Nacional de Geriatría, un gran maestro, y estar ahí a un lado era como mucho para mí, ¿no? Entonces,
pues nada, para mí ese reconocimiento fue eso, un decir, vas bien por ahí, y te abrimos la puerta, digamos, a otras ligas ya, a tener otro tipo de conversaciones y a llegar a otro tipo de lugares, y eso fue. En este abrir puertas, en este que te abrieron las puertas, que ese premio te abrió las puertas, pero te las abrió porque tu trabajo era muy sólido. ¿Qué has aprendido de este mundo? Ahorita hablabas de este doctor, hablas de estar cerca cuando te han reconocido, de gente que hace cosas pues en la misma causa, digámoslo así. ¿Qué has aprendido de esto? O sea, ¿qué te ha dejado a ti, Bárbara, como ser humano? Entendemos muchas veces que, lo decíamos, ¿no? Pues lo que se aplaude es la juventud, ¿no? Lo que se aplaude y lo que se enaltece es estar joven, pero cuando llegamos al tema del envejecimiento, de alguna manera pensamos que ser un adulto mayor ya se pierde el valor. ¿Qué te ha enseñado todas estas puertas que se han abierto para ti sobre el tema? ¿Y cómo podemos lograr, para toda la gente que hoy nos ve y nos escucha, entender que envejecer no es perder valor? Híjole, ahí son muchas preguntas. Son muchas preguntas juntas, pero a ver, primero, y me quedé pensando cuando te empezaba a escuchar de un aprendizaje, o sea, sobre este reconocimiento, por ejemplo, en particular, antes de entrar a este tema del valor de la edad, es el creernos que estamos haciendo algo súper valioso y muy relevante desde aquí. Que aunque somos una organización pequeña, estamos generando algo muy importante. Me encanta. O sea, eso fue para mí importante, y poderme hablar de tú a tú, si lo quieres ver así, con grandes organizaciones, y que al final te das cuenta que traen las mismas problemáticas y los mismos retos, y pues bueno, eso fue. Permíteme agregar algo, que pusiste el nombre de nuestro país en alto, porque muchas veces, y más últimamente, cuando se habla de México, se habla de las problemáticas. Qué bonito que tú hayas ondeado nuestra bandera en lo más alto por algo positivo. Sí. Perdón que te haya interrumpido, pero bueno, me parece importante decir. Sí, eso es relevante. Ahora, a ver, ¿qué he aprendido el valor de la edad, del envejecimiento? Aquí me empieza a resonar una palabra que me gustaría traer a la conversación, que es el edadismo. Sí. O sea, que es algo que también yo... A ver, el edadismo es una palabra que entró, para empezar, a la Real Academia Española en el 2022, creo. O sea, realmente es reciente. Okay. En América Latina se usaba la palabra viejismo, en los 60 se acuñó por ahí esta palabra de ageism en inglés, y se empieza a hablar como de esto, si escuchas edadismo, pues te suena a lo mejor racismo, sexismo, o sea, como todo esto, discriminación, prejuicios, estereotipos, por la edad, ¿no? Que es algo que venimos arrastrando de muchos años, pero a lo mejor no lo teníamos como conceptualizado. Okay. Y fíjate, algo que yo me he dado cuenta con los años, cuando yo empecé en este tema hace, pues sí, 20 años, yo me descubro bastante edadista cuando iniciaba. Explícale a la gente qué es edadismo. La definición actual te dice, bueno, son todos estos prejuicios, estereotipos y acciones, o sea, que se traducen en discriminación hacia otras personas por razón de su edad. Ok, ahora sí. Que puede ser hacia personas más chicas, pero también más grandes. Okay. Digo, yo lo enfoco hacia personas mayores, pero decir, está muy chiquito para tal puesto, está muy chiquito, no le das la oportunidad, eso puede ser edadismo. Ok. ¿Y tú te descubres que eras edadista para arriba o para abajo? Sí, o sea, yo dedicando, y fíjate, y pasa mucho en personas que nos dedicamos a esto. Okay. Hoy creo que lo he logrado trascender bastante, pero yo me descubro y me acuerdo y encuentro escritos que yo hice o algún video, lo que sea, de cómo yo me expresaba hace 10 años sobre una persona de edad o sobre el envejecimiento, y yo tenía un montón de sesgos que con el tiempo he podido ir como viendo y derribando. Tú ya dedicándote a esto. Yo dedicándome a eso. Un ejemplo, de repente, mira, es muy común que, no sé, una persona que se dedica a esto se refiere a las personas mayores como los abuelitos. Ajá. Es que, no sé, una residencia geriátrica, es que qué lindos los abuelitos, hay que quererlos y cuidarlos y apoyarlos, como esta visión muy paternalista y muy condescendiente hacia las personas mayores, como, pues es que están deterioradas y pobrecitas y los abuelitos. Ahí ya hay un montón de edadismo
con muy buena intención, ¿eh? Es aparte de la intención buena que uno puede tener hacia una persona. Pero agrupar a todas las personas mayores y ponerles la etiqueta de abuelitos es edadismo, porque es como la abuelidad, el ser abuelo es un rol social. Es como decirles a todas las mujeres mamacitas. Sí. Todas las mujeres estarían ahorita brincando si eso sucediera, ¿no? Porque ya estamos muy conscientes del tema de género y tal. Pero en temas de edad no. Nos suena como apapachador, bonito, lindo. Es que es con cariño. Yo no dudo que es con cariño, pero no todas las personas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores. Totalmente. Es un rol social que no tiene que ver con la edad. Bueno, hay una correlación, pero no es sinónimo. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, como... Y yo tengo discursos escritos o cosas de los abuelitos, o sea, hace 10 años, cuando yo hablaba en esos términos. O por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que yo me refiero siempre, cuando hablo de alguien mayor, como una persona mayor. Yo no uso el término el adulto mayor, el viejito, el abuelito, la tercera edad y tal. Términos que sí usaba antes, porque es tan nuevo de alguna manera cómo se ha estado estudiando sobre esto. O sea, vaya, hay muchas cosas nuevas que han ido cambiando, que incluso la propuesta del lenguaje ha ido cambiando. Y en 2015 sale una Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que nos invita a hablar en términos de personas mayores. Y entonces, por ejemplo, en mi organización, y quien me conoce y tal, sabe que yo estoy defendiendo hasta el último momento el tema del lenguaje, porque creo que el lenguaje crea realidades y el lenguaje 100%, es importante. 100%. Y hacer la señalización y la puntualización hace que las personas piensen, ¿no? Pero ¿por qué no adulto mayor? ¿Y por qué no viejito? ¿Y por qué no? A ver, y es importante también que lo diga, que yo soy creyente de que no hay ninguna palabra mala ni que no debemos usar. Para nada. Tú puedes usar viejo, viejito, depende del contexto. Y dónde y cómo y en qué contexto estás. Pero a lo mejor en un contexto académico o así en una entrevista, pues yo te voy a decir cuál es el término, o en una organización como la que tengo, que nos referimos como una persona mayor. Entonces, y yo cuando empecé, porque ni siquiera empecé en el 2015, yo empecé a trabajar antes de esa convención. Yo empecé a trabajar en este tema antes de que también en 2015 sale un documento internacional muy importante de estos temas de envejecimiento que cambia el paradigma mundial, que propone otra manera de hablar sobre el envejecimiento saludable, por ejemplo. Entonces, vamos como en la cresta de la olita aprendiendo y nos vamos dando cuenta que a lo mejor lo que hacíamos hace 10 años no era la mejor manera. Wow. O te doy otro ejemplo que también me gusta ponerlo ahí. A lo mejor yo hace 10 años estoy en el centro y veo llegar una persona mayor que camina con dificultad y yo corro y lo quiero ayudar sin preguntar, asumiendo que quiere mi ayuda y que la necesita porque es mayor. Cuando uno debe de preguntar, ¿necesita ayuda? Y muchas veces me dijeron, yo prefiero despacito, pero yo sola, como que te ponen el alto y es válido. No sé, son cosas muy sutiles. Pero a veces cuando estás ante una persona mayor, asumes que te necesita, que está frágil, que no oye, que no entiende. Hay cosas como en inglés se llama el elder speak, pero no me acuerdo la traducción, pero es como hablarles fuerte, despacito, como si no entendieran, como dando por hecho que tienen deterioro cognitivo. Y claro que hay personas con deterioro cognitivo, yo trabajo con muchas de ellas, pero no todas las personas mayores, por tener un aspecto muy mayor, ya etiquetamos. No oye o no entiende o le tienes que hablar como un niño. Entonces, hay mucho, el edadismo es muy sutil, está muy escondido en muchas cosas, en muchas ideas, en muchos prejuicios. Y qué padre que lo dijiste, o sea, puede venir con la mejor intención. Claro, pero eso siempre. La idea es, pues ahora sí que poder nosotros aprender para poder usar el término correcto. A ver, te falta una pregunta. ¿Por qué a veces creemos que las personas mayores, ya lo dije bien, las personas mayores pierden valor? Bueno, es una pregunta profunda. Yo tengo ahí ideas. ¿Por qué? Yo creo que hay una asociación muy importante. O sea, vivimos en una sociedad actualmente muy regida por el valor económico de las cosas, por el valor de la producción, que está asociada con la juventud. Ya. Y que a veces en este mundo las vidas que valen son las vidas que producen. Cuando estás hablando de una persona mayor que pues ya no está en una etapa productiva la mayor
cantidad de las veces, aunque a veces son los sostenes de la familia, ¿verdad? Pero así como en general, digamos que ya no están en esta cadena de producción y entonces es como, pues ya, como si vidas que valieran menos. Eso yo lo veo y donde se ve brutamente y así en la cara es en el tema del cuidado. Porque, bueno, hay muchas personas mayores que siguen a lo mejor un poco más activas, pero una persona mayor dependiente funcionalmente o que está con una demencia, Alzheimer, algún deterioro en cama, ahí sí es persona mayor y aparte dependiente, híjole, es difícil decirlo, pero a veces pues las familias ya no lo ven como una persona a la que haya que invertirle, se ve siempre como un gasto, como un ancla, como un pesar. ¿Y cómo se cambia eso? Ay, ¿cómo se cambia eso? Tenemos que volver a empezar como sociedad. Yo creo que es un tema muy profundo, porque estás hablando del sistema económico en el que vivimos. Y cambiar eso, pues no creo que nos toque verlo. Lo que sí podemos hacer, bueno, porque tampoco es tener una visión muy pesimista, lo que sí podemos hacer es cambiar esta narrativa de ver la edad como un pesar, la edad como una oportunidad, porque eso también es real, o sea, totalmente real. Hay un concepto que por ahí hace años circulaba, bueno, y todavía de repente circula, creo que fue un economista, un demógrafo, no me acuerdo que lo sacó, que era que las personas mayores eran como el Great Tsunami, un tsunami gris. Okay. Y salieron artículos usando esta terminología a lo que te hacen pensar en el grupo de personas mayores, o sea, un tsunami, pues es algo que llega y arrasa, ¿no? Pensando en que van a llegar las personas mayores, son un chorro y se van a acabar los recursos y no vamos a poder sostenerlas. Pero a mí me gusta hablar y otros autores hablan de por qué no verlos como una reserva plateada. O sea, digo, haciendo este símil con el agua y un cuerpo de agua, ¿no? De ver toda la experiencia que tienen. Hay muchas personas mayores que quieren seguir trabajando, digamos, brindando toda esta experiencia y todo el tema está en donde pongamos la mirada, porque la experiencia ahí está. Entonces, pues bueno, cambiar la narrativa tiene que ver con educar a los niños. Dicen que el edadismo empieza a edades muy tempranas. Romper con el edadismo, hay por ahí un informe mundial que nos habla de estrategias que se saben probadas es, pues cambiar leyes primero, que eso significa a lo mejor cambiar la de jubilación, cambiar ciertas reglas, tener ciertos incentivos para que una persona de 60, 65 pueda trabajar en una empresa, por ejemplo. Pero también mucha activación intergeneracional. O sea, que desde chicos, o sea, que haya mucho cruce entre personas de diferentes edades colaborando. Y no me refiero, eso es bien importante, a la típica que vayan los niños del kinder con los viejitos abuelitos pobrecitos a jugar lotería en el lugar más abandonado de Nuevo León. Que está muy bien, o sea, claro que hay que ayudar, pero si siempre esa es la interacción, el niño o el joven que ve ayudar a los pobrecitos abuelitos abandonados, ¿cuál es la visión de edad? Yo arriba y tú abajo. Pues la idea son cosas más horizontales. Totalmente. Esta generación apoya y esta generación, yo que te enseño y tú que me enseñas, un intercambio más de ese tipo. Y obviamente las actividades educativas, esas tres cosas, leyes, activación intergeneracional y educación, que esto puede funcionar como educación, rompen con el edadismo. A ver, Bárbara, es que todo esto que me dices me parece sumamente interesante, importante, relevante, fundamental, o sea, no sé qué palabra usar, pero yo quisiera que pudiéramos como entrar a tu corazón aún más para entender cómo es que tienes esta convicción de todo lo que estás diciendo, porque obviamente, ya lo dijimos, empieza por que era tu misión, te movió el alma, pero hoy tienes estudios, hoy tienes preparación, hoy lo has visto, hoy tienes una organización que se dedica exclusivamente a las personas mayores, que se dedica
a dar vida a los años, que me encantaría que ahorita nos platiques brevemente, así como sobre tu modelo. Yo quiero entender cómo logramos que todos tengamos esta convicción. O sea, yo entiendo que es algo que no vamos a ver, yo entiendo, pero las personas que estamos aquí todos los días, que todos de alguna manera, en alguna forma, convivimos con personas mayores, ¿cómo traemos a la mesa estos temas? ¿Cómo lo hacemos práctico? ¿Cómo lo ponemos en nuestro día a día? Si es que es una causa que no está tan cerca de nuestro corazón, porque se vale. A lo mejor a ti te mueven las personas mayores, a mí a lo mejor me mueven los niños, a alguien más las mujeres, a alguien más. En fin, hay N causas. No significa que todo el mundo tengamos que abanderar la misma causa, pero sí que como sociedad tenemos que ir caminando hacia un lugar donde nos conviene, ya por conveniencia, nos conviene a todos tener estas narrativas, tener estas prácticas. ¿Qué podemos hacer todos los días en nuestro día a día diario con nuestros papás, con los que tenemos abuelos, con las personas mayores que convivimos? Creo que es fácil porque es que, a ver, tú ahorita decías causas, y hay muchas causas y que te pueden gustar o llamar o no. En tema de edad, te va a tocar. Esa persona mayor, que tú la ves allá muy lejos, es tu yo del futuro. Esa persona mayor ya está dentro de ti y la estás construyendo hoy. Puede ser que tú nunca seas inmigrante, puede ser que tú nunca estés racializada, puede ser que tú nunca te toquen muchísimas cosas, tengas un cáncer, tengas la edad. Eso te va a tocar. La estás viviendo ya. O sea, ya estás en un proceso de envejecimiento desde que nacemos. Ser persona mayor en México es haber cumplido 60. Y hoy, la mayoría de las personas que nacemos tenemos la oportunidad de llegar a ser personas mayores. Antes estaba reservada para pocos. Ahorita es la mayoría. La esperanza ya ha aumentado un montón, que ahorita no nos vamos a meter en demografía, que me encanta hablar de los números, pero ya es una realidad que para el 2070, 1 de cada 3 personas que estemos vivas vamos a ser personas mayores. 1 de cada 3. Para el 2050, 1 de cada 4. Entonces, a ver, vamos a ser la mayoría en algún momento de la... Bueno, a lo mejor para eso falta mucho, pero es entender que esas personas mayores no están allá. La estás construyendo tú con esas decisiones que tomas todos los días de hacer o no hacer, comer o X cosa o no comer o hacer el ejercicio, no estás construyendo esa persona mayor en saber que a ti te va a tocar vivir en un mundo edadista si no lo cambias. Me encanta. Y tú, en 20 años a lo mejor no vas a tener la oportunidad laboral de estar en un micrófono porque estás en un mundo edadista donde tú ya no vas a tener oportunidades y es a la más jovencita. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, sí, si lo pones en ti y en el contexto en el que tú vas a vivir, como que cambia. Y ahí nos conviene a todos. Claro. Es una causa de todos. Wow. Es que, wow, ya lo dijiste todo. Nos va a tocar. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que al menos la gran mayoría de la gente que yo conozco, queremos que nos toque. O sea, ¡Claro! Queremos vivir muchos años. Queremos tener una vida longeva. La ciencia cada día va hacia allá. Entonces, me encanta que lo digas. Longeva y buena, que ese es el tema. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuántos años quieres vivir? Y hay muchos tipos de respuestas. Algunos, pero todo el mundo siempre dice, o sea, al final es, mientras yo me pueda valer por mí misma, mientras no esté enferma, mientras, ahí sí, échale todos los años que quieras, ¿no? Pero nadie quiere vivir en una dependencia. Sí, no, totalmente. Pero nos gustaría a la gran mayoría vivir muchos años independientes, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, me encanta tu respuesta. A ver, para que la gente tenga claridad, brevemente, porque sé que haces 1000 cosas, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que dice, oye, a mí me interesa también sus servicios o tengo una persona mayor que me encantaría que estuviera cerca de lo que haces. ¿De qué se trata tu proyecto Vida a los Años, que involucra muchas cosas? Voy a tratar de ser así como bien sintética porque sí son muchas cosas que se han ido construyendo a lo largo de los años. Pero bueno, hoy somos Grupo Vida a los Años y somos una organización que tenemos la misión de hacer de México un mejor lugar para envejecer. Okay. ¿Cómo lo hacemos? A través de enfrentar diferentes retos que la longevidad nos presenta. Porque te digo, la longevidad no es cuidados nada más. O sea, la edad y el vivir muchos años traen muchos retos. Entonces, nosotros tenemos 5 proyectos diferentes que cada uno, digamos que trabaja con un reto, ¿no? Okay. Empezamos en 2010 con Jericare, que el reto de Jericare es acompañar y
y cuidar personas mayores y sus familias. Ahí sí estamos muy enfocados en cuidados. Cuidar personas que tienen algún deterioro cognitivo físico. Y tenemos N servicios allá adentro, que no voy a ahondar, pero pues desde club de día, cuidado en casa, Red Jeriker, que es un servicio de apoyo gratuito a la comunidad, Actívate en casa, y bueno, me podría extender nada más una entrevista entera hablando de Jeriker. Después tenemos Vintage People, que es un proyecto que, bueno, también deberías de invitarlos un día aquí. ¿Es el del coro? Es el coro, es un coro. Me encantaría. Que este año cumple 15 años. Wow. Es un coro de personas mayores que canta música contemporánea. ¡Qué padre! Y que tiene como objetivo romper con el edadismo a través de la música. Wow, entonces es un coro de 30 personas. Bueno, ya han ido a cantar hasta Madrid. Wow. Hicimos una gira. Ay, vi en tus redes sociales. En 2024 tienen un documental. Les invito a buscar ahí su red social, su página, y tienen un documental. Es hermoso ese proyecto, abierto para la comunidad. Después tenemos Silver Club, que es un proyecto que nació, todos fueron muy orgánicos, de acuerdo a una necesidad, algo que vimos en su momento. Silver Club tiene que ver con prevención. ¿Por qué? Jeriker está dedicado al cuidado, pero hay muchas personas mayores que no están en esa etapa, que requieren cuidados. Entonces nace para dar una opción de prevención. Qué padre. Silver Club de alguna manera es como si fuera un gimnasio, con más de 25 clases diferentes a la semana, físicas, cognitivas, sociales, desde gimnasio especializado con aparatos especiales para personas mayores, hasta clases de memoria, hasta cine, tejido, yoga, baile, tai chi, las que quieras. Entonces es una comunidad súper bonita que tiene otras características. Después tenemos otro proyecto que es una consultoría que es gerontológica, con la que lo que queremos hacer con ella, y surgió porque nos pedían consejos, cursos, asesorías. Entonces lo que hacemos con Gerontológica es compartir conocimiento. Entonces hemos dado consultorías pues a gobierno o instituciones privadas, cursos, asociaciones civiles, para transmitir el expertise que tenemos a casos muy específicos. ¿Okay? No voy a ahondar porque tampoco acabamos. Sí. Y el último proyecto, el más joven, que es el que ahorita me mueve el corazón muchísimo y es al que yo me quisiera dedicar los siguientes años, es El Futuro del Cuidado, que es una asociación civil. Que, fíjate, y aquí a lo mejor si me permites hacer una puntualización. Así como decíamos al principio que hubo un momento en el que lo personal, lo que yo traía adentro se convirtió en una vocación, para mí El Futuro del Cuidado fue ese momento donde lo profesional fue como otro brinco, otro giro hacia algo público. O sea, fue eso entender que está increíble todo lo que estábamos haciendo, pero que estaba restringido a muy poquitos. Y entonces fue como, sí, o sea, dar un siguiente paso hacia cómo todo esto que hemos aprendido, todo este modelo que hemos ido construyendo, cómo lo hacemos accesible a más personas. Entonces, sí, pues fue un momento muy particular que no sé si no sé cómo está de tiempo que te platique la historia. Claro, que me encantaría cómo surgió esa asociación civil, pero creo que va a ser uno de los proyectos más relevantes hacia futuro. Mira, al final, El Futuro del Cuidado, para que tengan claridad, a lo que va es a trabajar en temas de política pública, hacer efectivo el derecho humano al cuidado, que ahorita suena a lo mejor muy obvio, pero hace años no sonaba obvio ni se hablaba del cuidado como un derecho humano, que lo cambia de categoría de algo muy privado, puertas adentro, que se hace en la familia, a algo que el Estado también tiene una responsabilidad. Y todo surge, digo que a mí me gusta mucho estudiar y leer y tal, y era 2020 en enero, y llega conmigo alguien de la organización, ahí estaba en mi oficina en Jeriker, y ella se encargaba de todas las conferencias que dábamos en el año del programa. Siempre tenemos conferencias gratuitas. Y me dice, ya es enero, ¿y qué conferencias no hemos hecho el programa y de qué vamos a hablar? Y yo, híjole, sí es cierto, ya nos está comiendo el mes. Le dije, bueno, vamos a hacer el programa, yo doy la de enero, pues porque, ya sabes, la prisa. Yo doy la de enero, pero me dice, ¿qué tema? Porque ya tiene que salir, ya sabes. Y yo le dije, ponle El Futuro del Cuidado. Y yo voy a preparar la conferencia. Y se va. Y yo pensaba, voy a hacer una conferencia sobre robots. Voy a hacer una conferencia sobre la tecnología y lo que viene y los robots cuidando personas. Voy a hacer una investigación de qué está pasando ahorita en Japón. Ese fue mi pensamiento. Me encerré en mi oficina y me dije, voy a hacer un tema que no he dado. Y me puse a hacer una investigación. Ya sabes, empiezas a googlear en ese entonces. Para no hacer el cuento largo,
me encontré con todo un movimiento y toda una narrativa del cuidado como un derecho humano y encontré autoras que después con el tiempo luego me tocó invitarlas a colaborar en algún proyecto, pero encontré 2 artículos que se llamaban El futuro del cuidado, de una economista, otra de una socióloga, una española, una uruguaya, y empecé a leer y empecé a ver el cuidado desde otra perspectiva que jamás lo había visto y me voló la cabeza. Ay, wow. Y fue un momento así como el de Argentina, cuando dije, esto es lo mío. Así dije, se me abrió el panorama, me completó mi visión. Yo nunca había estudiado ciencias sociales, tal cual. Decidí estudiar en ese momento una especialización en política pública y cuidado, de lo tanto que me atrapó el tema. Porque fíjate, ahí mismo leyendo esos artículos fue muy curioso. Empiezo a leer una definición de cuidados que yo nunca había leído y dije, es que ¿quién escribió esto? ¿Y esto hace cuánto fue? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Quién escribió esto? Pues John Tronto. Y entonces, ¿dónde da clases esa persona? Y me puse, busqué, encontré, me enrolé. Y ahí empezó como otro camino que me completó mi visión, que es estudiar ciencias sociales. Y me especialicé en políticas públicas y cuidados. No, bueno. Entonces, eres una máster en todo esto, qué bárbaro. Eso me abrió, me enamoró, en eso caí la pandemia, yo estudiando cuidados y bueno, lo que te quiero decir es que siguen pasando, hay cosas alrededor de cómo se fue haciendo esta organización, pero ahí nace y nace la convicción profunda de que el cuidado es un derecho humano y que como tal el abordaje debe ser bastante distinto hacia algo que hacemos, te digo, puertas adentro, las mujeres de la familia, que históricamente, que bueno, hay todo un tema y específicamente la organización está trabajando con cuidados de largo plazo, porque hablar cuidados es un tema muy amplio. Cuidados de largo plazo, ya estás hablando de personas que necesitan cuidado para el resto de su vida, que es muy diferente a cuidar a un niño, que también ahí entra cuidados, pero es muy distinto. Totalmente. Entonces, sí. Con el futuro del cuidado, pues ya logramos eventualmente hacer una asociación civil, eventualmente ser una donataria. Estamos apenas haciendo pininos, ha ido más lento de lo que quisiera, pero estamos trabajando ahorita en muchas mesas. En todo lo que se trabaja en Nuevo León del sistema de cuidados, estamos muy activos, estamos liderando la mesa de cuidados de largo plazo del Estado y a mí eso me mueve un montón. Ay, wow. Y bueno, y hay mucho que hacer. Estamos haciendo un trabajo de profesionalización de personas cuidadoras con el Instituto Nacional de Geriatría y proyectos bien bonitos que me llenan mucho. Y que te llenan y que gracias a esa convicción, como lo dijiste, has logrado contagiar y sembrar esas semillas en muchas otras personas. Me encanta que lo compartas, me encanta que lo digas aquí en los micrófonos de Efecto Inspiración, pero sobre todo me encanta que cuando hablas se te llena, ahora sí que la cara se te ilumina la mirada porque habla tu corazón y habla tu alma y habla tu convicción y esa parte me parece increíble. Para ir cerrando, Bárbara, ¿qué te han enseñado a ti, Bárbara, las personas mayores sobre lo que es vivir? Que todo pasa, lo bueno y lo malo, que todo pasa. También he aprendido mucho a ser un poco más paciente, que creo que no es una de mis grandes cualidades, pero a ser paciente, a darle valor a momentos pequeños como esos que te contaba, de esos pequeños encuentros. Creo que eso. Y lo que te decía de la finitud, que es algo que lo tengo muy, muy profundo también. Estamos de pasadita. Estamos por un momento muy pequeñito aquí. De acuerdo. Y eso me ayuda a ver qué es lo que vale la pena. Totalmente. Ahora, hablando de Bárbara, imaginándonos, me quiero ir a la Bárbara del futuro, a esa Bárbara que estás hoy construyendo, como lo dijiste tú, que está dentro de ti, a esa persona mayor. ¿Cómo te gustaría que esa persona mayor fuera acompañada, cuidada? ¿Cómo ves a esa Bárbara del futuro? Bueno, híjole, espero, ojalá no necesite cuidados intensivos por mucho tiempo, ojalá me pueda cuidar hoy lo suficiente porque muchas de las personas que están en una situación de cuidado pudieron haber evitado muchas cosas, ¿no? Otras no, pero algunas sí. Entonces, bueno, espero estar sana, yo me visualizo como alguien
mentoreando muchas personas. Eso es lo que a mí me gustaría estar haciendo en un par de años. O sea, ser mentora de personas que quieren recorrer o abordar en esta temática. Hace poco hacía una reflexión con mi equipo justo en Año Nuevo y les decía, híjole, yo ya tengo un par de años que yo ya no trabajo directo con las personas mayores. Porque yo ya no hago el trabajo directo, sino que estoy a cargo de un equipo que es quien hace el trabajo directo. Y la verdad es que disfruto mucho verles crecer, mentorearles. Me llena muchísimo. Y eso quiero seguirlo haciendo. O sea, como que ahora mi rol, yo digo, es hacerlos crecer a ellos y a ellas. Ahora vámonos con la Bárbara del pasado. ¿Qué le diría la Bárbara de hoy a la Bárbara joven que iniciaba, que descubría esta vocación en su corazón y que decidía que su vida iba a ir por el camino que hoy has recorrido? Yo creo que disfrutara más el proceso, porque tendía a lo mejor un poco menos hoy, pero a estar pensando en lo que viene, como muy vivir en el futuro y un poquito la ansiedad de no saber qué vas a poder lograr. Entonces decirle que confiara y disfrutar en el proceso. Eso. En ese confiar y disfrutar el proceso, yo quiero que tú me completes esta frase que te voy a decir. Mi historia me enseñó que cuidar es un derecho. Un derecho. Me encanta y me quedo con eso, me quedo con que cuidar es un derecho de todos, me quedo con que las personas mayores nos traen muchísimas cosas, me quedo con el tema de que debemos cambiar la narrativa y me quedo con la emoción y el agradecimiento de haber tenido aquí en cabina a un ser humano tan completo, tan lleno de vida, que no se olvida que somos finitos. Así que, de verdad, Bárbara, gracias por haber estado en el programa. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísima? Lista. Empezamos. Envejecimiento. Vida. Cuidado. Derecho. Dignidad. Persona. Amor. Camino. Acompañar. Amar. Longevidad. Reto. Efecto inspiración. Espacio. Ella es Bárbara Diego, ella es esta mujer que hoy nos invita a mirar de frente a las personas mayores, a hacer una diferencia y a entender que dentro de nosotros se está construyendo también esa persona mayor. Bárbara, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando, para aquellas personas que les da muchísimo miedo envejecer. ¿Qué les dices? Un mensaje cortito. Envejecer es vivir. O sea, envejecer no es un lugar al que llegar o como se le habla, este destino trágico al que todos vamos. Envejecer es vivir. O sea, desde que estamos viviendo estamos envejeciendo, es crecer. O sea, cambiar ese switch creo que nos puede ayudar mucho a ponerlo también como un ideal a alcanzar esto de ser persona mayor, ¿no? Me encanta. Envejecer es vivir. Gracias, Bárbara. Gracias por haber estado en el programa. Gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.